vamos a continuar un poco con el tema brevemente de Europa, algunas cuestiones para que queden claras y después ya meternos de plano en la historia de América, ¿no? Que es lo que nos compete. En este caso, la bibliografía que dimos la semana que pasó también es totalmente útil para esto, sobre todo el texto de Eliot, los primeros dos capítulos de Eliot que hablan de esta problemática de la península ibérica en torno a su consolidación antes de la expansión, lo que eran los reinos hispánicos antes de ser España. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque desde mediados del siglo XIV la península ibérica tenía un perfil que luego daría origen a su unidad, con 5 reinos, como vemos, que parecían haber logrado un equilibrio de fuerzas que por entonces imposibilitaban cualquier intento de unidad. Portugal, Castilla, Aragón, el reino morisco de Granada y Navarra, que estaban en manos francesas. Todos permanecían separados y existían entre ellos grandes diferencias políticas, sociales y hasta culturales, podríamos decir. Por entonces su autonomía estaba garantizada gracias a que todos y cada uno de ellos tenían muchas dificultades para emprender la conquista o la anexión de unos sobre otros. ¿Por qué digo esto también? Bueno, porque la lucha contra los musulmanes se encontraba estancada, los musulmanes conservaban eso que se ve en rojo ahí, ¿no? Que es Granada, y si bien se los podía expulsar, ya no constituían un peligro de expansión en la península ibérica. Castilla, por otro lado, se desangraba en cuestiones internas. La lucha que tiene Castilla entre el poder real y la nobleza es una constante, incluso que después la va a heredar Carlos V y Felipe II, ¿no? Y también Aragón incorporaba nuevos dominios por el Mediterráneo, como eran Sicilia, Cerdeña y Nápoles, y eso llevó a que estuviera más preocupado por la política mediterránea que por la política de la península. Así, por otro lado, los herederos de Castilla y Aragón consideraron que la mejor manera de asegurar su herencia era fortalecerse mutuamente mediante un acuerdo político duradero, lo que sería el matrimonio, una alianza posible, ¿no? Era el matrimonio dinástico, como fue entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que de este modo se convertía en un reaseguro para los reinos que ellos representaban. Sobre todo, no tanto Fernando de Aragón, que era un heredero directo, pero sí Isabel de Castilla, que tenía una pelea muy complicada, no solo con la nobleza, sino con su hermano, y que Enrique IV, ¿no? Y obviamente su hermano quiso imponer luego a su hija, que estaba acusada de ilegitimidad porque se decía que no era hija de él, ¿no? Entonces, bueno, Isabel tiene que consolidar su poder en ese aspecto. Y este matrimonio, celebrado en 1469, constituyó un sólido aporte para que Isabel pudiera conservar su trono. La política en común entre Aragón y Castilla vino 10 años después que fueron confirmados en su trono. Ambos reyes mantuvieron las instituciones existentes de forma autónoma, es decir, era un mismo trono pero dos administraciones, y no pusieron en marcha grandes cambios. Ni Castilla ni Aragón establecieron un Estado centralizado, sino que ambos respetaron su capacidad de autogestión y respetaron los poderes intermedios. Tal vez eso fue el éxito de su unidad. Y en base a ello se erige una idea de nacionalidad en la península ibérica. El accionar de una unidad, podríamos decir, se erige con la guerra contra Granada, fundamentalmente cuando se centraliza la administración creando la Santa Hermandad, se quitan funciones en gran medida a una nobleza medieval que todavía asediaba en Castilla el poder, y eso permite que haya una búsqueda de una identidad de un enemigo común que era el infiel, ¿no? En este caso Granada en manos de los musulmanes.
Por otro lado, también hay una diversidad religiosa y cultural que es un obstáculo para los planes de unidad, que en la que no solo están los musulmanes, sino que está el problema de los judíos. Los judíos habían sido víctimas en Aragón de persecuciones y matanzas terribles porque se los veía como una clase media urbana en ascenso. Y presionados por las circunstancias, gran cantidad de judíos y musulmanes fueron convertidos al cristianismo, pero muchos de ellos, lejos de renunciar a su fe, intentaron enmascararla para poder encontrar un alivio en su situación social, lo que daba lugar a lo que era el criptojudaísmo, estos individuos que profesaban su fe de forma clandestina y oscura en estos territorios. Y así, por ello, los reyes católicos solicitaron al Papa la creación de un tribunal de la Inquisición que tendría a su cargo descubrir y eliminar a los falsos conversos, que fue lo que generó esas nuevas problemáticas, ¿no?, dentro de España, o de lo que luego será España. Se llegó aún más lejos. ¿Por qué digo esto? Porque en 1492, en marzo de 1492, cuando cae Granada, se dio a conocer un edicto de expulsión de la población judía, obligando a los judíos a deshacerse de sus bienes y abandonar en 4 meses la península. Esto trajo graves consecuencias desde el punto de vista fiscal a un Estado moderno, ¿no?, porque se priva de una fuente de recursos muy importante, pero también cultural, artesanal y política, podríamos decir, ¿no? Con los musulmanes inicialmente se lleva una política más tolerante, pero en pocos años ellos también fueron obligados a convertirse o a abandonar la península. En el orden interno existió también un afianzamiento del poder real junto a una recuperación económica que nunca llegó como se quiso. ¿Por qué digo esto? Porque la agricultura no prosperaba, no crece la agricultura, crece un poco la actividad manufacturera y el comercio, pero no la agricultura, y eso es un problema para abastecer todas las bocas que necesitaban alimentar, sobre todo en Castilla, ¿no? Y los reyes intentan imponer un orden, Fernando e Isabel, se abocan al saneamiento de la moneda, reorganizan con más éxito, podríamos decir, en Castilla que en Aragón, la recaudación fiscal. La sociedad española participa porque hay una idea de los reyes como los defensores del pueblo, ¿no?, de reyes aliados con el pueblo, acorralando a los abusos de los señores y de la nobleza, de esos señores feudales que habían asfixiado desde siempre al campesinado. Entonces hay un poder ahora que sobrepasa a estos poderes intermedios, como eran los señores de la nobleza, a los cuales ahora el rey es una figura, un lugar común, una figura común y una identidad común, que obviamente esto no le cae muy simpático a la nobleza, ¿no?, con la cual la corona se ve obligada constantemente a negociar para buscar su apoyo. Y de este modo la nobleza, si bien por momentos constituye el apoyo fundamental para la reorganización de la corona española y para incorporarla en futura monarquía, obliga a los reyes católicos constantemente a estar negociando con este grupo. Y por eso también los reyes negocian, y a cambio de facultades a las que renuncian estos nobles, les fueron entregadas compensaciones económicas, títulos nobiliarios y garantías que guardaban en cierta medida sus privilegios. De este modo podemos decir que la situación de los campesinos no tuvo grandes cambios. ¿Por qué? Porque más del 90% de la tierra, ya sea en propiedad o por derechos jurisdiccionales, estaba en manos de la nobleza y el clero, y eso no cambia. La toma de Granada, el descubrimiento y la conquista de América, la ocupación del norte de África, de Nápoles, y la incorporación de Navarra a la corona de Castilla fueron, podríamos decir, exponentes en los cuales sí fueron exitosos Fernando e Isabel, porque hubo un proceso de expansión y consolidación territorial llevado a cabo a través de la guerra y la diplomacia, pero podemos decir que fue exitosa. También en eso
Fernando de Aragón, más que Isabel, puso mucho cuidado en las alianzas matrimoniales que hace con sus hijos. Y así podemos ver que Fernando e Isabel tuvieron 5 hijos, ¿no? A Isabel y a María las casan con príncipes portugueses, que era una muestra de que se buscaba la unidad total de la península, que querían también anexar Portugal. Los enfrentamientos con Francia llevan a que su hija Catalina se case con Enrique VIII en Inglaterra. Catalina de Aragón es casada con Enrique VIII. Y para estrechar relaciones con el Imperio Alemán se llevaron a Juan, el único hijo varón, y a Juana a casarse con Margarita de Austria y con Felipe el Hermoso, hijos del emperador Maximiliano I. Con la muerte de Isabel de Castilla en 1504 corre peligro esta unidad de la monarquía, pero luego también obviamente que la muerte inesperada o la ruptura de las descendencias, su hijo Juan muere muy joven sin dejar descendencia, Catalina en Inglaterra también tiene una hija mujer, Isabel muere en Portugal dejando también una hija, y la única que les queda a los reyes católicos, sobre todo a Fernando, para conservar la unidad de la monarquía, es buscarlo a través de su yerno y su hija, Juana, que obviamente está loca, y su yerno Felipe, ¿no? Y ante la muerte de Felipe, Juana es la única heredera, pero en este caso su hijo será quien asuma el trono, y en ese caso Fernando, su abuelo, digamos, se hizo cargo de la regencia de su reino, y Fernando el Católico no solo se hace cargo del reino y de la regencia, sino que empieza a orquestar una unidad que algunos años después va a poder consolidarse con esta figura que digo, su nieto Carlos, que sumó el legado de sus abuelos maternos de la Casa de Habsburgo y de los abuelos paternos de la Casa de Habsburgo y los abuelos maternos, ¿no?, de España. De este modo, Carlos I de España o Carlos V de Alemania va a construir un imperio de dimensiones inimaginadas por nadie, ¿no?, ni por su propio abuelo. Carlos va a gobernar, como vamos a ver, desde 1516 hasta 1556, y en este caso, bueno, luego él de 1516 a 1556 y su hijo Felipe de 1556 a 1598 van a dominar todo el siglo en la gobernación y van a manejar este imperio que más que soluciones va a traer muchas dificultades para su organización. Esto es lo que se denomina, o mal se denomina, el siglo de oro para España. Vamos a ver que para España hay un siglo de oro y la crisis del siglo XVII, que es el siglo siguiente, ¿no? Pero bueno, esta historia del siglo XVI está llena de contrastes, de victorias y de fracasos. Hubo logros culturales, pero también hubo mucho malestar y mucha desesperanza. Durante este periodo, España, ya unificada, gasta inmensos recursos y un potencial humano en toda Europa, en unas guerras en el norte europeo, década tras década, donde las tropas y mercenarios a sueldos marchan a través de los Alpes y a los Países Bajos, combatiendo, como dijo un militar español, combatiendo con gente tan extraña como los indios de América. Esto realmente parecía extraño, dado que la cultura española poco tenía que ver con el norte europeo, pero la unidad de ese imperio de Carlos V así lo requería, ¿no? El imperio de Carlos V tiene mucho con esto, ¿no? Carlos reina no solo en España, era también sacro emperador romano, duque soberano de las provincias de los Países Bajos, Borgoña, Austria, Estiria y un número incalculable de otros territorios, además de ser rey de Bohemia, rey de Hungría, duque de Milán, Nápoles y Sicilia. Como parte de este imperio, España tiene su papel destacado en él y en los asuntos europeos. Y obviamente, como bien se decía,
en el imperio de Carlos V nunca se pone el sol, porque también a todo este imperio europeo gigantesco, con todos sus problemas, hay que sumarle la conquista ya de México y Perú, como vamos a ver en las próximas clases. Entonces, es un imperio de dimensiones muy difíciles de controlar. Carlos V y Felipe II hicieron del norte de Europa el centro del interés europeo y español, pero también a causa de los nuevos ideales mercantilistas, la necesidad también de buscar metálico, ese metálico que en este momento va a empezar a llegar de México y Perú y que se va a diluir prácticamente durante todo el siglo en financiar estas guerras y en mantener este orden europeo, ¿no? Con el fin de mantener la unidad del imperio, tanto Carlos como Felipe van a elevar los impuestos, van a provocar rebeliones por esta situación y van a tener problemas constantemente en su economía. Carlos V pensaba que para lograr su objetivo tenía derecho a pedir ayuda militar y financiera en cualquier parte de sus dominios. Así es también que tiene una constante deuda con sus banqueros y esto le va a cargar también problemas, ¿no? A todos estos problemas hay que sumarle la guerra de religión, porque en este momento aparece también la Reforma Protestante y Lutero entra en escena. Y esta nueva situación lleva a Carlos V a tener una nueva problemática en Europa, lo que fueron precisamente estas guerras de religión, producto de la Reforma Protestante, que lleva a décadas de lucha contra Francia, contra los luteranos, también, bueno, el peligro musulmán sigue contra los turcos y finalmente contra los calvinistas, que son muy poderosos, sobre todo en Francia luego. Los enemigos tradicionales que tenía España sigue amenazando su comercio y su seguridad, porque la conquista de Granada había liberado la península del dominio musulmán, pero no había eliminado el poderío musulmán en el Mediterráneo occidental. ¿Por qué? Porque las flotas turcas seguían asolando los mares entre España e Italia, y esta constante situación de alerta obligaba a España a mantener en esa zona del Mediterráneo una constante flota de galeras militarizadas y armadas hasta los dientes, y los españoles en esta lucha no recibieron ayuda del resto de los europeos ni de los del norte. Y esto va a ser un problema por lo menos hasta 1571 con la batalla de Lepanto, donde la flota turca reciba una gran derrota y eso pacifique en cierta medida y por un tiempo al Mediterráneo. Pero esto continuó. Bajo Felipe II las preocupaciones imperiales siguieron determinando la política española, dado que no solo se transforma, bueno, ya Felipe no es sacro emperador romano, pero la idea de mantener la paz en el centro de Europa, sobre todo por las guerras de religión, va a seguir siendo un problema, ¿no? De este modo podemos decir que los grandes beneficios que España obtenía de América se malgastaban de esta manera. Muchos de los ministros de la corona eran conscientes de esta situación y esto que denominaban el despilfarro y de los desastrosos efectos económicos y comerciales que esto traería. Y finalmente lo trajo. A fines del siglo XVI esta situación se hace insostenible, pero la política no cambia. Incluso después de la gran derrota de la Armada Invencible en 1588, cuando la Armada Española es derrotada por Inglaterra, tampoco, digamos, esto trae consecuencias graves a la economía, pero también la agricultura española y la artesanía española fue sacrificada en aras de esta unidad y de estas guerras, y que sumado a esa crisis que va a llegar a fines del siglo XVI, sumado a malas cosechas que va a traer hambres a los españoles que ya vivían a un nivel de subsistencia, los impuestos que se hacen insostenibles y esta necesidad de metálico constante que de golpe se corta abruptamente, ¿no?, de la conquista de América, va a llevar a que prácticamente España no se pueda levantar de esta situación. Bueno, por aquí vamos dejando hoy.